dar inicio a la sesión de ahora, que es la cuarta, que es la continuación de la exposición sobre Rosa Luxemburg, ¿verdad? Tal vez inicialmente un poco recordar de las obras que mencionó Zaira Barrera, ¿verdad? La acumulación del capital, como la obra de carácter económico más importante de Rosa Luxemburg, si mal no recuerdo, 1913. Hay otra obra económica titulada Introducción a la economía política. Ahí sí no sabría decir cuál es la fecha. Entiendo que será un material como para difusión, como para capacitación de la clase obrera, de militantes, en fin. Como que Rosa Luxemburg tenía su propio diplomado, por decirlo así, en la época, ¿verdad? O sea que es un texto pues relativamente sencillo, ¿verdad? Pero de elaboración suya. Y luego la otra obra importante sobre la que se centró Zaira, Reforma o Revolución. Esa sí es de 1898 y esa polémica con el revisionismo de Edward Bennington, etc. Yo voy a pasar de largo en esa parte, digamos, económica, ¿verdad? A la que se dedicó la sesión pasada. Yo me atrevería a decir que fue una exquisita exposición la que tuvimos, ¿verdad? De muy alto nivel, ¿verdad? Haciendo muy comprensible temas que son bastante complejos, bastante complicados, ¿verdad? Y estamos muy agradecidos por la participación de la compañera, que además tiene un compromiso todos los sábados, o sea que tuvo que mover algunas cosas para poder participar con nosotros. Y entonces un poco pues a partir de ese hilo, ¿verdad? Solo recordar que Reforma o Revolución es una polémica que se ha desarrollado en el periódico Neue Zeit, es decir, el Nuevo Tiempo, o Tiempos Nuevos, que era la revista teórica de la socialdemocracia alemana, ¿verdad? Entonces ahí es en donde Eduard Bernstein empieza a publicar diferentes artículos y las revistas de consumo pues, de la militancia y sobre todo de la gente que está en organismos de dirección, etc., apuntando toda esa serie de tesis, ¿verdad? Hablando de que hay que revisar a Marx, ¿verdad? Que cuando Marx hizo sus análisis y planteó sus tesis, hacia fines del siglo XIX, que el capitalismo ha evolucionado, que ha tenido capacidad de adaptarse a todas estas tesis que nos comentaba Zaira. Con el tiempo, la recopilación de esos sucesivos artículos que a lo largo de 1897 y 98 va publicando Bernstein, va a ser un libro de su autoría, ¿verdad? Que es la recopilación Las premisas del socialismo. Esta sería la obra, ¿verdad? En esta edición del diplomado pues nos excusamos de que tal vez deberíamos haberle puesto más atención, buscar con más ahínco a alguien que pudiera exponer a conciencia pues estos planteamientos, ¿verdad? Entonces estamos solicitando a veces, tal vez somos un poco injustos con el sentido de que no le estamos dedicando el tiempo suficiente, ¿verdad? Dado que si repetimos un diplomado de pensamiento emancipatorio sobre esa temática, tal vez deberíamos corregir, buscar a alguien de pensamiento socialdemócrata que pueda profundizar en planteamientos que vienen desde el siglo XIX, ¿verdad? Después estará Kautsky, después Friedrich Ebert, Felipe González, etc. Pues, es una corriente existente, pues, ¿verdad? Y aquí nos hemos ido muy solo a la postura crítica con respecto a ellos, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que el sábado pasado Zaira dio suficientes elementos, ¿verdad? Como para, y ustedes están en forma autodidacta, poder leer más tranquilamente y hacerse cargo de estas posiciones. Con el tiempo la palabra revisionista pasa a ser casi un insulto, ¿verdad? Las palabras se vuelven insultativas, pero en su momento no, ¿verdad? El revisionismo era la tesis de Bernstein, era un alto dirigente, muy respetado por su capacidad teórica, ¿verdad? Hay que revisar a mano, no hay que ser dogmático, ¿verdad? Hay que ver, ¿verdad? Si la revolución sigue siendo posible, eso era el planteamiento. Y en segundo lugar hay que ver si la revolución sigue siendo necesaria. Eso levanta una gran polémica que es una polémica centrada en la época, ¿verdad? Nosotros al momento de buscar formular una sola pregunta, este primer módulo, ¿verdad? Los debates de la época los formulamos
en torno a una pregunta muy sencilla que es exactamente al socialismo por evolución o por revolución. Y entonces, esto ha centrado mucho los debates. Claro, después va a coincidir que también Lenin coincide con Rosa Luxemburg en la crítica, en la historia de alguna forma muestra un rumbo, y el tema vuelve a ser de actualidad cuando 70 años más tarde se derrumba la Unión Soviética y vuelve entonces el planteamiento, es que tal vez eso fue un error. Tal vez la Revolución de Octubre fue un error, se tenía que haber dejado solo con la Revolución Democrático-Burguesa de febrero, ¿verdad? Entonces, bueno, Gorbachev planteó, necesitamos otro Lenin, pero después también la perestroika no salva al socialismo, no logra democratizarlo y al final, ¿verdad? El socialismo real al final desaparece, se derrumba, ¿verdad? Solamente tenemos ese socialismo con características chinas, ¿no? Más chino que socialista posiblemente, pero digamos que claro, a la altura del siglo XXI estamos en otra etapa, pero yo lo recalco por la importancia de ese tipo de debates, ¿verdad? Y que creo que no es, o sea, no es caprichoso de que estemos recogiendo debates del siglo XIX y principio del siglo XX, no solo por tener una historia del marxismo, sino que realmente tiene todavía actualidad. Sigue teniendo actualidad. Y un poco en los diferentes partidos de izquierda socialistas siempre hay corriente donde uno mira al ministro y dice el otro, el presidente y el vicepresidente, es decir, el pensamiento revisionista, socialdemócrata en ese sentido, sigue teniendo una actualidad, una presencia y no es desdeñable. De alguna forma la lucha indígena sigue ahí. Claro, detrás de eso están otros aportes en esa misma dirección por parte de Rosa Luxemburg, una obra que no hemos recogido nosotros en el folleto de lecturas, Huelga de masas, partido y sindicatos, que toma en cuenta las experiencias de la Revolución Rusa, la de 1905, creo que el texto es de 1906, pero es en la época que ya está elaborando eso, y que es muy duro con el tema sindical, con la dirigencia sindical, en fin, con esa burocracia y ese reformismo que impera, y Rosa se está alimentando de la Revolución Rusa, en la época se está diciendo Revolución Rusa, la 1905, ¿verdad? Nadie tiene bola de cristal para ver el futuro, pero nadie preveía que en 1917 iba a haber otra Revolución Rusa, que entonces, a partir de entonces, vamos a decir la Revolución de 1905, en aquel momento la Revolución Rusa, 1905-1906, donde el papel de la huelga ha sido muy fundamental. Cuando los partidos están todavía muy débiles, ahí no hay, y tampoco los sindicatos, no es así. Entonces, Rosa recoge mucho de eso, que después será incluso criticada, atacada por espontaneista, la espontaneidad de las masas, etc. Pero lo está encarando a la dirigencia sindical, que es una dirigencia sindical que toda milita en el partido, pero que tiene ese carácter de que ahí donde están supuestamente los representantes de los obreros, en vez de ser el ala radical, es el ala más reformista y más moderada, ¿verdad? Esa tendencia al conservadurismo que ya lo está diciendo Rosa, su crítica es tan apasionada, y es parte de sus rasgos, ¿verdad?, que va a provocar que la dirección del partido le censure y prohíba la publicación de esos textos. Tanto así que el texto que al final va a ser publicado es cuando ella ya ha accedido a quitar algunas partes, suavizar algunas otras expresiones, etc. Bueno, lo fundamental está ahí, pero que llega a este punto de que limitan este debate porque les parece excesivo el tono y la agresividad y la forma de la dirigencia sindical que empiezan a presionar al partido. Lo cual, bueno, son datos biográficos que podríamos decir casi confirman las tesis de Rosa, ¿verdad? Bueno, en esa misma línea, la crisis de la socialdemocracia, digo en esta misma línea porque estamos siempre hablando de esas tendencias reformistas, ¿verdad?, hacia la derecha, por decirlo así. La crisis de la socialdemocracia a partir de 1914, donde, para sorpresa de todo el mundo, la fracción legislativa, los diputados
de la socialdemocracia, después que la socialdemocracia lleva más de 10 años haciendo propaganda contra la guerra, criticando el imperialismo, la guerra mundial que se avecina, etc., al momento en que el gobierno plantea la necesidad que tiene de los créditos de guerra para poder lanzar la guerra, necesita un montón de financiamiento y requiere, por la facción socialdemócrata es algo grande ya, requiere sus votos. Y para sorpresa todo el mundo da vuelta a su mismo planteamiento y votan a favor de los créditos de guerra con todo un planteamiento de la patria es primero, ¿verdad? Es una lucha entre civilización y barbarie, nos amenaza el zarismo ruso, ¿verdad? El salvajismo ruso, la violencia. Entonces, ¿verdad? Cuando hayamos ganado la guerra, va a haber una crítica muy feroz, ¿verdad? Lo vamos a ver, ¿sabes? Un poco rapidito, pero vamos a tener que dedicar un minuto a ver ese planteamiento de Rosa Luxemburg al respecto, ¿verdad? Con una contundencia de argumentos tremenda, para un marxista, pues, ¿verdad? La dirección del partido ha decretado la suspensión de la lucha de clases. Se suspende la lucha de clases hasta que termine la guerra. Y prácticamente ha dejado de dar lado la Internacional Socialista. Si los que empiezan a masacrar son los obreros. Cuando se cuente cuántos millones de muertos ha provocado la Gran Guerra Europea, después conocida como Primera Guerra Mundial, las masas son obreros. Es que el debilitamiento incluso físico del proletariado. Y sobre todo el triunfo ideológico de la burguesía imperialista, ¿verdad? Que ha culminado el reparto del mundo y entonces lo que viene ya es la lucha unos imperios contra otros sin ningún argumento ideológico más que tenemos derecho a tener colonias porque estamos llevando civilización. Que la India nos aplauda pues porque lo estamos civilizando, ¿verdad? Y a Gran Bretaña, ¿verdad? Francia dice lo mismo con respecto a África, etc. Estamos llevando civilización. Bueno, es un escándalo, digamos, y marca la bancarrota de la socialdemocracia y de la Internacional Socialista. Ya en ese momento, en 1914, Rosa Luxemburg plantea la necesidad de crear una nueva internacional. Entonces, a nivel de enunciación, es antes que Lenin. A nivel práctico, no. Claro, va a ser hasta después del triunfo de la Revolución Rusa que Lenin plantea la creación de una tercera internacional o internacional comunista y plantea una lista de condiciones, entre ellas romper con el reformismo para poder entrar. Bueno, cuestiones que ya son discutibles. Aquí no Lenin en esa larga lista de condiciones. Yo, claro, vengo de un país en donde el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, era fuerte, era combativo, y en un inicio, mayoritariamente, algo así como 2/3 del PSOE deciden entrar en la nueva internacional. Pero cuando les ponen la lista de condiciones, no, tienen que expulsar a los reformistas, al tercio que estaba en contra, tienen que expulsarlo. Y entonces eso provoca una nueva discusión, una nueva votación, y ahí cambia. Pasa a ser 2/3 que dicen, no, lo queremos expulsar a los camaradas. Piensan diferente, pero son... ¿verdad? Y entonces, a partir de ahí es que quien entra en la tercera internacional, ¿verdad?, los revolucionarios españoles, va a ser una minoría. ¿Verdad? Ese escaso tercio que está de acuerdo en cumplir con las condiciones y en vez de expulsar, casi que se autoexpulsan ellos. Es decir, no en todos los países funciona igual. Pero sí hay, digamos, a nivel de los revolucionarios, cierto consenso de que una nueva internacional hacía falta. Lo que también no está claro es, esa nueva internacional, digamos, hay que condicionar, que es autorizar el ingreso, ¿verdad? Y cuáles serían las condiciones, o no deberíamos poner condiciones. Y aquí sí hay un matiz de diferencia entre Lenin y Rosa Luxemburg, en el sentido que Lenin siempre va a ser más tajante desde un inicio, pues es que desde el Congreso Fundacional, que de ahí nacen dos partidos en vez de uno. La mayoría, bolchevique, la minoría, menchevique. Minoría. Pero al rato Lenin va a decir, no, pero no me impongan, o sea, el Comité Central va a haber representación de la minoría, pero representación minoritaria, no hay problema en el Comité Central, etc. Pero en el periódico no me impongan tener a la minoría ahí, porque el periódico debe tener una sola línea. La línea que hemos acordado en el Congreso, una sola línea, por lo tanto, no que en la redacción va a haber unos cuantos representantes de la minoría.
como que dice, aparte de la página tal, las columnas de opinión, análisis de la minoría contraria a los bolcheviques. Y entonces él se pone muy terco con eso. Y a partir de ahí es que Lenin pierde la mayoría. Pierde la mayoría, porque la mayoría no, realmente eso es excesivo. No es nada democrático, es un dictador. Tal vez tenían razón los que lo criticaban. Entonces, muchos que apoyaban a Lenin, como Plejánov, etc., dejan de apoyarlo porque sí les parece excesivo la insistencia de Lenin en expulsar a los mencheviques de la conducción del periódico, que para él es tan excesivo. El periódico es el gran organizador. Y es así como va a dejar de dirigir Iskra y va a fundar ¿verdad? Es decir, tiene que fundar un nuevo periódico, etcétera, etcétera, porque no le van a aceptar eso. El talán de Rosa Luxemburg, a pesar de su lucha muy fuerte contra las tendencias reformistas, va a priorizar mucho la unidad del partido. Y de hecho, después del 14 avanza la guerra. Bueno, ella va a estar presa desde febrero de 1915 hasta noviembre de 1918. Aún así sigue trabajando, sigue elaborando, hace llegar sus escritos de forma clandestina, algunos de ellos firmados con seudónimo. Pero su postura es organizar una tendencia. Y es así como surge la Liga Spartacus. Toma el nombre del líder de la revolución esclavista, Espartaco. La Liga Espartaco como una corriente dentro del partido, sin romper con el partido. Y está como planteando cómo ir dando la lucha de ideas para ir ganando mayoría dentro del partido. No va a ser sino ya están cerca un momento insurreccional después del armisticio de Alemania, etc., donde sí ya participan que esa Liga Espartaco se convierta en el KPD, en el Partido Comunista de Alemania, ¿verdad? Que se funda, creo que es en noviembre, y en enero está llamando la insurrección. Una cosa de vidas paralelas, pero el Partido Comunista El Salvador, que se fundó supuestamente el 31 de marzo de 1930. Yo creo que supuestamente no está tan claro, pero bueno, acaban de están ya llamando para la celebración de esta próxima semana. Ahí lo vamos. 31 de marzo de 1930 y el 22 de enero de 1932 llamado la insurrección. Una cosa que los del partido están haciendo, pues claro que es muy prematuro y poco organizado, etc., que era un gran desastre, ¿verdad? Hasta cierto punto, claro, se funda el Partido Comunista y en enero Rosa Luxemburg está en contra, dice que no es el momento, que es demasiado apresurado, que no va, pero acepta de que la mayoría de compañeros están de acuerdo en lanzar la insurrección y participan, disciplinadamente participan, aunque ya ha sido crítica, hay que va a ser una derrota, como realmente fue. Ahí que va a ser capturada el mismo día con Karl Liebknecht, son golpeados, son asesinados, o sea, ni siquiera llegan al cuartel, y los cadáveres lanzados al canal y digamos, tiene una relación afectiva, una relación de pareja con un camarada polaco, porque ella es polaca, y también unos días más tarde pues también va a ser muerto en Berlín. De forma que queda así con la imagen de ella como mártir, en el sentido de que, ¿verdad?, de alguna forma muchos izquierdistas le van a perdonar su enfrentamiento con Lenin, sus críticas a Lenin, por el hecho de que ha muerto por la revolución. Y quien está en el gobierno en ese momento es su propio partido, o sea, en la socialdemocracia, que sería una república de claro, son tropas de asalto, o sea, no es que, ¿verdad?, pero los que están en ministros son socialdemócratas, y que al final de alguna forma muere víctima de eso. Y antes de eso, muy importante también, la Revolución Rusa, su análisis de la Revolución Rusa a partir de las informaciones que tiene, 1918, la presa, con una gran lucidez. En primer lugar, solidarizándose con los bolcheviques, la Revolución Rusa, con una postura de que si había una mínima posibilidad de tomar el poder, había que hacerlo. Recuerda un poco esa famosa frase de Che Guevara, ¿verdad? La obligación de todo revolucionario es hacer la revolución. A veces son perogrulladas, ¿verdad?
parece principio chino, ¿verdad? Con Confucio, ¿verdad? Que dice la amistad entre los amigos, ¿verdad? Ahí no hay jerarquía, ¿verdad? Entre los amigos que predomine la amistad. Entre los revolucionarios, o sea, ¿cuál es nuestra hacer la revolución? Pues interesante porque, bueno, en nuestro tiempo está bueno recordarlo, hacer la revolución. Entonces, y ahora argumentan, claro que le han tomado el poder prematuramente, pero ¿y dónde y cuándo no se va a tomar prematuramente? Siempre el proletariado va a tomar prematuramente el poder. El que no va a ser, está esperando hasta que estén todas las condiciones, ¿verdad? Sino que en la lucha misma y la propia lucha crea condiciones, ¿verdad? Con esa visión. Pero dice, mal haríamos en reducirnos a simplemente al aplauso, ¿verdad? Dice, a tener una postura de hacer la apología. Y dice, y pensamos que Lenin y Trotsky tampoco esperan que tomemos como un modelo lo que están haciendo. Bueno, se equivoca o es un recurso dialéctico, ¿verdad? Porque si lo van a tomar como modelo, incluso más adelante lo van a imponer como modelo. Ya está diciendo, no, ellos están conscientes de las enormes dificultades y las medidas que están tomando están dictadas por la pura necesidad. No es eso lo que se quería hacer, no es eso lo que están los planes, no es esa la concepción social. Entonces va a decir, la mejor solidaridad es señalar los puntos débiles, los errores, ¿verdad? Y es muy interesante que lo revisemos, ¿verdad? El tema de la reforma agraria, cederle a los campesinos, ¿verdad? Y de alguna forma cuerpar lo que en forma espontánea se ha hecho, pues, que el campesinado se ha tomado los latifundios y ya se ha repartido las parcelas entre los campesinos. Tan es así como con el tiempo aquí en América Latina se va a hacer la consigna, ¿va? Un poco acríticamente, ¿verdad? Reforma agraria, es decir, tierra para el campesino, tierra para el que la trabaja. Y Rosa Luxemburg está muy esa no es una medida socialista, al revés, ¿verdad? Vamos a examinar por qué, ¿verdad? Es una medida que es un gran obstáculo para el socialismo. Y lo que están haciendo es, ¿verdad? En vez de propiedad social, propiedad individual, están creando millones de propietarios, ¿verdad? Y esos millones de campesinos van a ser los enemigos del proletariado más adelante. Hay que examinarlo porque los crímenes de Stalin tienen que ver con eso que está señalando Rosa Luxemburg. O sea, un tremendo enemigo se han creado. ¿Cómo van a ser más adelante? Pues no es la única forma de Stalin, ¿va? 5 millones de muertos en el Urak, en Siberia, 6 millones de muertos por el hambre. Entonces, no es premonición de un análisis que ha hecho. Un error está que dice, se entiende que era más fácil. Los campesinos estaban repartidos, pero había que frenar, dar otra consigna, ver cómo se iba impulsando lo otro, y no simplemente decir, pues hágase, pues como ya la gente del campo está haciendo eso, ¿verdad? Simplemente promover. La segunda crítica al tema de la autodeterminación. Están concediendo el tema que Ucrania, que Georgia, que Finlandia, que Polonia decidan, ¿verdad? Si quieren o no seguir unidos a lo que ya pasa a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por el derecho a autodeterminación de las naciones. Y ahí Rosa Luxemburg es muy firme en una cuestión que en realidad hemos perdido la brújula. Debería ser una cuestión de principio. El nacionalismo es una corriente ideológica burguesa. La corriente ideológica del proletariado es internacional. Todavía ahora mis hermanos allá en Cataluña debatiendo, ¿verdad? Conseguimos o no la independencia, y haciéndose preguntas estratégicas como ¿y contra quién va a jugar el Barça? Y perdemos el rumbo. ¿Quién está dirigiendo ese proceso? La gran industrial, los grandes catalanes. Que claro que sí se pueden llevar en cuenta muchas capas sociales. Los grandes están clarísimas. Claro, de ahí va a estar claro que es polaca, pues, ¿verdad? Como eso aquí. Que Polonia decida como nación su derecho a determinar. La policía polaca decir no, ¿verdad? Seguir unido a Rusia con un gobierno bolchevique, ¿verdad? Finlandia, todas las zonas en donde, ¿verdad? Una gran concesión que hace Lenin a nombre de la democracia. Muy firme en atacarse, ¿verdad? Y muy firme el tema del internacionalismo, que también es algo en las tradiciones de la izquierda y socialistas, ellos también mucho.
aquí por solidaridad, por internacionalismo, hemos aprendido que es tender la mano, siempre esperar que... Pero, ¿y cuándo vamos a dar solidaridad nosotros? ¿Verdad? Participar en luchas que así como la burguesía se coordina, también la clase obrera. Así también el manifiesto comunista, proletario de todos los países unidos, ¿verdad? Es decir, es una cosa muy central, ¿verdad?, que en la época de Rosa está muy presente y ella reivindica con mucha fuerza. Y se traslada a la tercera crítica al tema de la democracia. Están haciendo pasar como una cuestión democrática la autodeterminación, cuando lo lógico es, ¿verdad?, un solo partido dirigir en todo el imperio ruso, en todo lo que ha sido el imperio ruso, el proceso de revolución. ¿A santo de qué vamos a estar regalando pedazos de territorio y de población? Hazle un gran chance a la burguesía. Ella está en contra de esa una falsa concepción de democracia, según ella. Todo esto es discutible, ¿verdad? Pero un poco haciendo de abogado del autor. En cambio, dice, eso de la democracia se les olvida cuando acaban de disolver la Asamblea Constituyente. Llevaban meses exigiendo elecciones para diputados, para una nueva constitución, etc. Esa revolución democrática, porque injerencia dando largas. Ahora, claro, vino el Congreso de los Soviets y le lanzan, tomemos de un solo el poder a los Soviets. Pero a las pocas semanas hay elecciones a la Asamblea Constituyente y el problema es que los bolcheviques, que han dirigido el triunfo y están en el poder, pero sacan, creo que es la cuarta parte, por lo menos la tercera parte, en fin, una cantidad de diputados muy baja. Muy baja, es que no. Y entonces la actitud ha sido de, ella dice, bueno, si coyunturalmente tienen razón, la convocatoria toda responde a la Rusia de antes y no la situación de ahora. Bueno, disolver esa Asamblea Constituyente para inmediatamente convocar nuevas elecciones, ponerle fecha. Y no que salga así, entre comillas, de que ya no haya elecciones. Y teorizar de que la verdadera democracia está en la democracia de los soviets y no en el sufragio universal. Ella va a defender sí a los soviets, pero también la Asamblea Constituyente, también el sufragio universal. Es decir, el proceso pasa por la conquista de las libertades. Pero en esa crítica donde aparece esa famosa frase sobre la libertad, que es un poco lo que a mí en lo personal me atrajo mucho de Rosa Luxemburg. Porque por un lado es una mujer que levanta pasiones y tuvo muchos ataques. Bueno, aquí se comentó de la loba rabiosa, algo así, ¿verdad? Loba rabiosa. Rosa la roja, ¿verdad? Era el apodo que le han sacado. Mucha unanimidad en su crítica, pero claro, es que, a ver, se ha atrevido a corregir a Marx, como se ha atrevido a discutir con Lenin, ¿verdad? Ha atacado duramente a la corriente reformista. Entonces, digamos, que se ha metido en cosas grandes, ¿verdad? En cosas grandes. Fundadora del Partido Comunista. Y yo tuve una experiencia, a mí me sorprendió mucho, porque ya avanzada la guerra, por ejemplo, hubo que salir del país, más bien me dijeron, no, hay que salir, pero al menos un par de meses, pues no, al menos un par de años. Y me mandan trabajo internacional en la representación de los frentes en Alemania, a abrir la oficina, porque había ya alguien del FDR, abrir la oficina como representante de los frentes. Entonces, nos invitaban a los congresos de los partidos. Tampoco llegar al congreso del DKP. El KPD era el partido de Rosa Luxemburg, el Partido Comunista de Alemania, fue prohibido después de la Segunda Guerra. Y entonces, pasados unos años, permitieron una cosa más suavizada, DKP, Partido Comunista Alemán, medio permitido. El hecho que tenían congresos, un movimiento de liberación en todo el mundo, ahí estaban invitados, los palestinos, los kurdos, los saharauis, al Congreso Nacional Africano, las afueras, los filipinos. Y no, todo el mundo convencido que mi pasaporte español era falso. Que abre muchas puertas. Ya España era parte de todo. Y no de África, como decía mi papá, que aquí está. España es parte de África. No. Bueno, y aquello rosa, por todos lados, las fotos de ella. Socialismo, barbarie, y otras frases de ella. Ahí, claro, por ahí, mira, enterarme yo, una de las fundadoras del Partido Comunista.
que el Partido Comunista proscrito, pero pues sí eran los herederos de eso, sí legalizados, muy controlados. Y la importancia de ella, el recuerdo de ella muy presente, ¿verdad? Pásalo ve como a fines de este año, en el 84, Congreso del SPD del Partido Socialista, Socialdemócrata. Y también Rosa Luxemburg por todos lados. Y con esa famosa frase de Rosa Luxemburg, la libertad es siempre únicamente la libertad para el que piensa diferente. La frase de Rosa Luxemburg que está en este texto, en la crítica que hacen la Luxemburg a la necesidad de la democracia. Y el que piensa diferente, que eso, y los alemanes tienen esa virtud de ir cumpliendo una sola palabra, Anders Denken. Anders, otro, que piensa diferente. No hay una traducción tan exacta porque necesitamos varias palabras en español, pero la idea está muy... En alemán suena hasta más contundente. Porque no es libertad si vos das libertad a los que están con el gobierno. Libertad a los que son de tu partido. La libertad siempre es a los que no están contigo, ¿verdad? Y la necesidad justamente de permitir esa lucha de ideas y de ir avanzando. Es una cuestión de principio reivindicado por sus antiguos camaradas socialdemócratas. Claro, yo paso un poco de puntilla en el hecho de cómo es que murió ella y quién estaba en el gobierno, ¿verdad? Pero a mí me llama mucho la atención la misma figura reivindicada por los comunistas y por los socialistas, ¿verdad? Cosa muy llamativa. Y al tiempo de ahora, pues yo diría cada vez más la unanimidad está en esa, ya no de que todo el mundo la ataca, sino un poco al revés, ¿verdad? De que empieza a ser reivindicada por diferentes en su momento, voy a anotar el nombre, Peter con doble G. Nada, muy buena biografía de ella, pero cuando ella trabaja todavía impera ese ataque. Dices que Rosa, claro, tenía todo en contra, era mujer en esa época, doctora en economía y no sé qué más. En segundo lugar, era extranjera en un país tan racista como Alemania. Llega a estar en la dirección del partido, en la dirección de la internacional. Y en tercer lugar era judía. Es decir, y sin embargo eso ha ido cambiando. Cada vez hay más interés. Yo hace poco me compré porque aquí tenemos muchos de ustedes un poco dispersos en la biblioteca, de Ocean Press, Rosa Luxemburg, yo he escogido una colección que han sacado Gramsci, de los Vikings, de los textos principales de Rosa Luxemburg, que está ahí en la librería, ¿verdad? Había 2 ejemplares, ahorita solo hay uno, ¿verdad? Y sí no lo vendo ni lo regalo, pero... No, últimamente les vamos suerte. Die Linke, el partido de la izquierda, donde hay muchos excomunistas de la Alemania Oriental, pero también izquierdistas del Asia Occidental, y han ido ganando fuerza porque tienen presencia parlamentaria, etc. Ahí en Alemania cada partido tiene su propia fundación, que es como autónoma, pero está ligada al partido. ¿Verdad? Recoge fondos y hace mucha labor social, de solidaridad, etc. La democracia cristiana, que es la derecha, tiene la Konrad Adenauer. Entiendo que aquí tiene su oficina también, ¿verdad? La socialdemocracia, la Friedrich Ebert, el CSU, la social cristiana de Baviera, más a la derecha que la señora Merkel, la Fundación Naumann, y así, ¿verdad? La Heinrich Böll de los Verdes. Y entonces, Die Linke, Fundación Rosa. Son esos detalles de que sí la pensan en eso. Que por cierto, gracias a ellos, pude viajar, cumplir uno de mis sueños, que era conocer Brasil. Porque tienen oficina en Sao Paulo, ¿verdad? Bueno, ya hace años, pero siguen este siglo. Tenía en ese momento oficina en México, una representación de la fundación en México, otra en Sao Paulo, otra en Johannesburgo, Sudáfrica, y la cuarta en Moscú. Varias casas de Moscú. Y por lo que cuenta Zaira, ahora también tienen en Nueva York.
Que por cierto, para las personas que sí mastican el inglés, para aquí son bastantes. Tienen cara de viajados ustedes. Está un material que nos dio acceso Zaida Barrera, Rosa Remix. Rosa Remix, editado por esta fundación, la oficina de Nueva York de la Fundación Rosa Luxemburg, con textos del 2016, ¿verdad? Una serie de diferentes autores, diferentes tópicos, el feminismo, varias cosas. Que si alguno de ustedes tiene interés, nos lo hace saber y podemos mandar el material, ¿verdad? Está en interés. Pero no sé, yo lo menciono para decir, es que ha retornado el interés por Rosa Luxemburg, ¿verdad? Para mí uno de los objetivos de este diplomado fuera levantar el interés de que aquí en El Salvador se empieza a leer y a conocer a Rosa Luxemburg. En Brasil yo me di cuenta, llevan ya 15 años traduciendo las obras de ella, un montón de catedráticos haciendo investigaciones sobre ella, ciertas corrientes del PP también, ¿verdad? Es decir, que no quedarnos con eso de que como la revolución no triunfó en Alemania, entonces los líderes de ellos no sirven, o sea, eso no tiene sentido, ¿verdad? Puede haber grandes aportes, grandes aciertos, aunque el proceso no haya sido triunfante, no necesariamente, pues, ¿verdad? Y por otro lado, quitarnos esa cosa de la herejía, ¿verdad? De que alguien que se metió por ley, que le discute su concepción de partido. Que cada vez están individuos entre las razones, que las condiciones de Alemania, con democracia, con elecciones, con, como ya dicen, 8 millones de votantes, ¿verdad? 5 millones en los sindicatos, 3 millones del partido, una cosa, ¿verdad?, tremenda. Y los otros en la clandestinidad, en condiciones de tercer mundo, ¿verdad? ¿Cómo no nos íbamos a hacer leninistas nosotros? Estamos siendo perseguidos por la dictadura. O sea, es que, claro, legislan cómo hacerle en situaciones de persecución, ¿verdad? En situaciones de democracia, de libertad amplia, y seguimos considerando los leninistas, ¿verdad? Claro, habría que preguntar, bueno, ¿y Lenin, ¿verdad?, en nuestros días y en nuestra situación qué haría? ¿Verdad? Porque tampoco es que Lenin todo el tiempo, así como Marx en algún momento decía, no, yo no soy marxista, yo soy Marx. También Lenin se enfrentó a sus seguidores más de una vez, ¿verdad?, que le reclamaban, pero Vladimir Ilich, camarada Vladimir Ilich, ¿cómo puede usted decir eso? Si usted mismo hace un año decía lo contrario. Y la réplica de Lenin, ¿verdad?, que por cierto esa fue una réplica que yo intenté hacerle a los periodistas del Faro y no entendieron nada. Lenin decía, sí, es correcto, eso lo dijo hace un año. Hace un año había que decir, pero ahora la inflación es otra, y hoy digo lo contrario. Pero me reclamaba, usted que venía criticando al frente y ahora en 2014, ¿verdad?, se pone a defender. Que no quiero que gane Norma. Estoy repitiendo las críticas al gobierno Mauricio fue una coyuntura donde a mí me parecía, ¿verdad? Pero bueno, como ya está en su libertad de promover el voto nulo, a mí me parece una cosa tan infantil. Empecé a volar, cámara, vivir, si no, usted hace los años. Yo te dije exactamente lo que dije a Lenin. Sí, con piedra. Sí, yo no sé si a Lenin a mí no me entiendo ni al día de hoy, ¿verdad? Porque, claro, ¿cuál va a ser la postura radical que es estar contra el gobierno, estar contra el poder? O usted guía con una brújula, ¿va?, como la camiseta que me compré, mi corazón está a la izquierda. Que de alguna forma está como aceptar, pero no soy imparcial. Podríamos para las próximas sacar otra camiseta que diga mi hígado está a la derecha. Vale, disculpen la patanada. Hay un pequeño material fílmico, porque dentro de esto de que se ha vuelto otra vez de moda, la película en realidad no es tan actual, es del año 85, o sea, más o menos la fecha que yo andaba yo en Alemania. Alemania Occidental estaba haciendo esta película sobre Rosa Luxemburg, una serie de actores alemanes y polacos. Y es una reconstrucción bastante interesante, además que vincula la vida y la obra, su vida afectiva,
¿verdad? Complicado, ¿verdad? La militancia, ¿verdad? Como era polaca, entonces el compañero se queda en Polonia dirigiendo el partido, ella sigue siendo dirigente, pero se va a Alemania. Y entonces, claro, pasan cosas, ¿verdad? Complicadas, la vida celos. En algún momento se mete con un muchachito más joven, ¿verdad? Nieto de Clara Zetkin, en fin. Es una persona viva que vivía, ¿verdad? Tampoco en eso solo estaba dedicada, ¿verdad? Y todo eso se mezcla un poco con su cuestión política y sus debates. La película me pareció, ¿verdad? La estuvimos viendo con los camaradas, que la bajó de internet. Entonces, está bien interesante porque me parece que logra combinar bastante bien ambos lados, el personal y el político, que es otra cosa que a veces también se nos olvida, ¿verdad? Porque hay que tiene una imagen pública de sindicalista o de militante, ¿verdad? Y luego la imagen privada, o sea, ¿verdad? Puede estar criando a sus hijos a puro golpe, maltratando a la mujer, teniendo hijos regados por todos lados, y la gente entiende que no hay ningún problema de coherencia. O sea, al menos en la época sí va a esas cosas de cuidado. Entonces hemos tenido una propuesta ahí de algunos minutos, ¿verdad? Sí, no, dale, sí. Yo solo coordino. No, yo creo que no es perder el tiempo ver un pedazo de la película y después resumidamente profundizar en algo de eso y ya después de la pausa habrá espacio para las preguntas y para profundizar en esto, ¿verdad? Aterrizar un poco en leer algunas de las cositas que dice Rosa Luxemburg. La teoría socialista se encuentra ante un dilema, dice ya en esa polémica con Bernstein, la reforma o revolución. O la revolución socialista solo se consigue como resultado de las contradicciones internas del orden capitalista, contradicciones que aumentan al desarrollarse haciendo el derrumbe inevitable, no importa el momento ni la forma en que se presente, pero que convierte en inútiles los medios de adaptación, siendo por tanto justa la teoría del derrumbe. O, por el contrario, estos medios de adaptación son capaces de evitar el hundimiento capitalista y de anular sus contradicciones, con lo que cesa entonces el socialismo de ser una necesidad histórica, pudiendo ser luego todo lo que quiera, pero nunca el resultado del desarrollo material de la sociedad. Fíjense como Rosa en la época está muy aferrada a esa teoría del derrumbe capitalista, que va obviamente en discusión. El capitalismo se encamina o no a un derrumbe, así se va a salir de sus bosques, como expresa Marx, ¿no? Vaya por el kindergarten. La hora que puedo. Aún estando en discusión si se encamina o no a un derrumbe, pienso que es interesante el enfoque de Rosa, ¿verdad? Es decir, ¿se trata de una necesidad histórica o simplemente de un sistema deseable? ¿Verdad? Lo que nos mueve son razones morales, ¿verdad? De una mayor justicia, una mayor humanidad o una necesidad histórica, ¿verdad? Digamos, la inviabilidad del capitalismo. Hoy el tema del derrumbe tal vez muchos lo cuestionarían, pero el tema de la inviabilidad del capitalismo, incluso la inviabilidad para hacer posible la sobrevivencia de la humanidad, está hoy más presente que nunca. De forma que sí podemos recuperar esa expresión de Rosa, que está en el manifiesto, pero no está expresado con la voluntad que va a hacer Rosa. El verdadero dilema es, dice Rosa, socialismo o barbarie. Se aparta un poco de aquello de las leyes del desarrollo histórico, ¿va? Que es más tan determinista, como que ¿verdad? En el futuro el socialismo, el comunismo va a venir, sino que está el dilema, ¿va? O si consigue el socialismo o la barbarie. El capitalismo falsamente civilización lo encamina a la barbarie, ¿verdad? Y a la autodestrucción. Esa es me parece a mí la lectura más contemporánea, más viable de Rosa. Y la forma contundente de expresarse, agitativa, de la propia de ella, que a mí en lo personal me gusta mucho, porque creo que, a ver, la cuestión emotiva de la agitación no tiene por qué desmerecer de la seriedad de un análisis, ¿verdad?
cuando ella, después de haber destrozado, digamos, todos los planteamientos de Lenin, tal como Zaira muy detalladamente lo estuvo exponiendo, al final concluye diciendo: bastó que el oportunismo hablara para demostrar que no tenía nada que decir. Así de ¿verdad? Bernstein, al despedirse de la forma de pensar del proletariado revolucionario, es decir, de la dialéctica y de la concepción materialista de la historia, encontramos circunstancias atenuantes que favorecen su éxito. La dialéctica y la concepción materialista de la historia, tan generosa siempre, nos lo muestran tal cual es. Bernstein fue el instrumento tan propicio como inconsciente que sirvió al proletariado para expresar sus indecisiones momentáneas, sus momentos de angustia en un vía crucis de redención. Llegado a la luz del alba y comprobado lo que fue motivo de espanto, no puede menos que reírse en sus propias barbas, para terminar irritado arrojándolo de su presencia. O sea, el acento puesto en la clase social, en el sujeto colectivo y no en estos sujetos individuales, por más prominencia que quieran tener, ¿verdad? Y tratar de entender el papel de ellos y su lugar en la historia a partir de esa determinación. El momento, esa indecisión del proletariado, se expresa con el intelectual, no dándole más importancia de la que la tiene. Hasta cierto punto yo me atrevería a decir que ese mismo enfoque se lo va a aplicar a la concepción de Lenin, problema de organización de la socialdemocracia rusa. Estamos hablando de 1903, fecha del segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. El primer congreso fue en 1898, pero a las pocas semanas la policía del zar le cayó a todos los que habían participado en el congreso, quedaron todos presos y prácticamente quedó desmantelado el partido, o sea que solo de nombre, Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, primer congreso. Los camaradas, muchos de ellos están en el exilio, empiezan a trabajar para reconstruir el partido, pero deciden conservar, digamos, la hazaña pues, que han hecho los camaradas reprimidos, presos, y entonces deciden no solamente conservar el nombre del partido, sino llamar a este congreso segundo congreso. Es una cierta paradoja porque es el congreso fundacional. De hecho, el partido se funda en 1903 en el congreso que se realiza en Londres. Ya no vuelven a caer en el error de pretender hacerlo clandestinamente en Rusia. La policía del zar es demasiado eficiente, y además que muchos de los líderes que han logrado escapar están en el exilio, están en Europa. El propio Lenin está en Suiza, en fin, se mueve para Londres, donde hay un poquito más de condiciones democráticas, en el sentido de que la policía británica, no es que no se dé cuenta, pero son unos exiliados rusos, ¿verdad? Así como los mexicanos maltrataron a Fidel Castro, a su hermano y a Che, ¿verdad? Que, bueno, son los cubanos que lo que quieren es invadir Cuba, ¿verdad? Entonces hay cierto contorno de esta perspectiva. Así es como Trotsky, de los pocos que desde Rusia, ¿verdad? Sale de Rusia, bueno, sale de Siberia, ¿verdad? Y así varios que llegan como delegados al Congreso en Londres. Claro, preparativo del Congreso va a ser el periódico Iskra, que se está elaborando en Suiza, ¿verdad? En donde participan diferentes líderes, y el periódico que se elabora fuera de Rusia entra clandestinamente a Rusia y se van creando cadenas de organización, ¿verdad? De los futuros camaradas que están participando no solamente en escribir para el periódico, a veces mandando noticias, sino también en la distribución, ¿verdad? Entrar paquetes del periódico al territorio y después moverlo de una ciudad a otra. Muchas fábricas pasan solo ejemplar para que todo el mundo creo que eso es leído después en una asamblea, los obreros que sí pueden leer. La concepción de Lenin que el periódico es un organizador, ¿verdad? Y realmente juega un papel muy importante, tiene un gran liderazgo ya en la preparación del Congreso, ¿verdad? De hecho va a conseguir imponer sus ideas. Rosa Luxemburg, el partido de ella, el partido polaco, como Polonia es parte del Imperio Ruso, participa en el Congreso. Ella no va a Londres, pero sí manda directrices, ¿verdad? De forma que no es un debate que le sea ajeno. Y se va a enfrentar al texto de Lenin, un paso adelante, dos pasos atrás.
que es precursor del texto más famoso de él, el qué hacer. Pero antes está ese texto. Y entonces lo que Rosa va a hacer es una recensión del texto de Lenin para el periódico Neue Zeit. Claro, una recensión, pero ahí va a elaborar su crítica a lo que ella llama el ultracentralismo de Lenin. Para ella una centralización exagerada la que está planteando Lenin, dominanizado por acá las partes que desarrolla Lenin. Porque Rosa disiente de Lenin incluso en el enfoque del problema. Claro, repito, las condiciones de Rusia de persecución, ¿verdad?, mucho más parecidas a las que hemos tenido nosotros aquí, ¿verdad?, en Centroamérica, en Latinoamérica, son muy diferentes a las de Alemania. De todas formas, los términos del debate están ahí, ¿verdad? Posiblemente Lenin tiene razón cuando expresa una frase que a mí siempre me llamó mucha atención, cuando él en tono un poquito de disculpa, de críticas posteriores, dice: es que lo que pasa es que el palo estaba torcido hacia un lado, y para enderezarlo yo tenía que jalarlo para el otro lado. Como queriendo dar una explicación de que sí acepta que su posición ha sido extrema, tal vez parcial, pero que solo así se podía enderezar. El hecho que Lenin en la época está muy obsesionado por el problema del oportunismo, muy obsesionado de que al partido no le vuelva a pasar lo que pasó en 1998, muy obsesionado por las condiciones de seguridad, o sea, cómo resistir ante la policía del zar, ante la represión. Y es por eso que gran parte de lo que entendemos la concepción leninista del partido, también llamado el partido de nuevo tipo, tiene que ver con eso, ¿verdad? Un partido que para Lenin no tiene por qué ser muy grande, no se trata de que toda la clase obrera esté en el partido, sino solo elementos de vanguardia, incluso el que ha definir solamente revolucionario profesional. La gente bien probada, incluso después habrá muchos leninistas que en realidad no acepten que a un camarada nuevo, si no ha sido ya capturado y pasado por un interrogatorio, ha estado en la cárcel, o sea, no es así nomás, ¿verdad?, que vos digas: sí, estoy de acuerdo. A diferencia del socialdemócrata, no se trata de estar de acuerdo con el programa, no se trata de dedicarle a la vida que auténtico militante, que no puede tener una revolucionaria profesional. Y una concepción casi militar, es un destacamento de vanguardia, pero preparándose para organizar la insurrección. Un pequeño partido, pero capaz de organizar, de dirigir a las masas. Pero hay que agregarle más cosas, ¿verdad? No sé qué tanto Fernando los próximos 2 sábados se va a extender en estos aspectos, ¿verdad? Porque para Lenin la conciencia de clase no la genera la propia clase. Hay una conciencia así del proletariado a partir de sus condiciones de vida, de lucha, etc. Pero la verdadera conciencia socialista, la conciencia política, se la trae el partido. A la clase le llega desde afuera, todo lo cual es bastante discutible y obviamente se aparta bastante de Marx. En todo caso justifica llegar a lo de marxismo-leninismo y no simplemente de marxismo, ¿verdad? Hay cuestiones que tienen que ver con la persecución, otras cuestiones que tienen que ver con su concepción, ¿verdad? Y dentro de este papel, que es la vanguardia, la que dirige, vaya, de alguna forma la masa, la que obedece, la que es dirigida, dentro del partido un poco lo mismo, una cosa son las bases y la otra es la dirección. Rosa va a atacar sobre todo esa concepción de que el comité central tenga un control de atribuciones, ¿va? Incluso el derecho de armar y desarmar comités locales, ¿va?, de meterse lo que va a ser delegado para el Congreso, etc. De forma que si el Congreso, cada cual puede hablar libremente, al final se toman decisiones por mayoría y ya después de ahí sale el Comité Central, que es que va a estar mandando hasta el siguiente Congreso. Pero claro, la capacidad de manipulación del Congreso, la capacidad de manipulación de esa dirección. Rosa, de entrada, como que filosóficamente tiene otra postura que se expresa desde un inicio. En la socialdemocracia la organización no es producto artificial de la propaganda, sino es un producto de la lucha de clases. Tiene que ver con ese papel exagerado que Lenin le da al periódico, a la propaganda, etc.
y pareciera en principio, bueno, correcta la posición de Rosa, pero se trata de, en una fase preparatoria, organizar la organización más vasta para la acción en todo el territorio del Estado. Lo que propone Lenin de separar los diferentes grupos organizados, la compartimentación, que se justifica por el tema de la represión, pero que, claro, los grupos quedan aislados, solo un órgano de dirección tiene control de esos diferentes organizaciones de base y de sus discusiones, de su grado de conciencia, etc. Más la disciplina, más el tema de la autoridad central, va todo eso que le califica a ella de ultracentralismo. Y para ella, solo en el transcurso de la lucha se recluta al ejército del proletariado y este toma conciencia de los fines de la misma. No existe una táctica ya elaborada en todos sus detalles que un comité central podría enseñar a sus tropas como en un cuartel. En este momento hablando de una receta que tuviera en el bolsillo el comité central. A las peripecias de la lucha determinan incesantes fluctuaciones. El centralismo socialdemócrata no puede basarse en la obediencia ciega, ni en una subordinación mecánica de los militantes al centro del partido. Después va a ser criticada ella por el espontaneismo. Vamos a ver mucho papel a la espontaneidad de las masas, pero bueno, esta es la postura de los argumentos de Rosa, ¿verdad? Y argumenta fuerte, ¿va? La disciplina que Lenin tiene presente se inculca no solo en la fábrica. Eso es cierto, y más lo ha planteado, ¿eh? En la fábrica, los obreros se disciplinan, ¿verdad? Incluso Hegel lo ha planteado, ¿va? La disciplina, el servicio, la obediencia, ¿va? Que ayuda a que los trabajadores desarrollen una conciencia. Pero aquí recuerda, esta disciplina no solo en la fábrica, también en el cuartel, también en el burocratismo actual, es decir, una especie de disciplina ciega. Y Rosa va a defender el principio de una autodisciplina. Son dos cosas distintas, más bien son dos cosas contrapuestas. La ausencia de pensamiento y de voluntad que genera un movimiento automático con la coordinación espontánea de los actos políticos conscientes de la colectividad. Entonces ella se inclina claramente por esa opción, aún consciente de que se mueve entre dos extremos, ¿verdad? El extremo, el riesgo de que, por un lado, la lucha cotidiana de las masas populares, muchas veces por luchas de tipo económico, etc., y por otro, la revolución, ¿verdad? Se puede perder el carácter de masa del movimiento o, en el otro extremo, renunciar al objetivo histórico final. Es decir, se puede recaer en un carácter de secta, un sectarismo de pequeño grupo aislado de la vida y de las luchas de las masas, o al otro lado, abrirse a una cuestión de masas, pero ser un movimiento reformista, así como los dos extremos a los cuales hay que responder. Interesante la advertencia que ella hace, porque ella defiende la necesidad del partido, la necesidad del comité central, etc. Pero la advertencia que hace de que la tendencia de un órgano dirigente del partido, ¿verdad? Y si se le dan poderes casi absolutos, dice, se agrava la tendencia, en carácter negativo, de reforzar el conservadurismo inherente a un órgano de dirección. Muy interesante. Una tendencia de la burocracia, la tendencia hacia el conservadurismo, ¿verdad? De forma que la dirección del partido, ante una situación creada, va a tender a manejarse dentro de lo conocido, a no reaccionar, va a ir las masas tal vez desbordando. Por eso en el fondo es la postura de ella muy crítica por ese concepto vanguardia, ¿verdad? Porque para ella es vanguardia cuando hay quietud, cuando hay una situación revolucionaria, ¿verdad? Cuando no pasa nada, pero que en el momento de auge de lucha de masas, esa vanguardia siempre rebasada, queda atrás, queda larga. Esa es la visión. Y obviamente es muy diferente a la de Lenin, que sí quiere tener todo organizado, todos los detalles, ¿verdad? Incluso para octubre, digamos, ¿verdad? Comité central demasiado grande,
hagamos un muro político, una comisión política, solo 7 camaradas para reunirnos todos los días, ¿verdad? Una cuestión como que técnica, por decirlo así. La visión de Rosa Luxemburg, yo diría, es más cercana a la visión de Marx, por decirlo así. En todo caso, el régimen puede ser sin necesariamente darle toda la razón, pero sí puede ser unos buenos ingredientes para temperar las posturas tales muy extremistas de Lenin, que además en una situación de democracia o de libertad, pues tal vez no son las más adecuadas. Las más adecuadas en una situación de amplios debates sería tal vez la postura de Rosa. Bueno, en fin, es uno de los que me dicen. Y por último, los últimos minutos, a ver, en el tema de la Revolución Rusa, el mérito bolchevique es muy interesante porque es un poco lo mismo que va a ser Gramsci, ¿verdad? Que se solidarizan totalmente con la revolución bolchevique cuando hay amplios sectores de la socialdemocracia, ya mucho más reformistas, que la critican, que se apartan de ella, ¿verdad? Que consideran que es un error, que es un aventurerismo, que califican de jacobinismo, de máximo, cualquier cosa. Gramsci también se solidariza, aunque ya de entrada es obvio que tiene sus reticencias, incluso en el título de este pequeño artículo, en página y media de la Gramsci, cuando dice la revolución contra el capital. Pero el capital con mayúsculas, o sea, está reunido al libro de Marx. Han hecho la revolución en contra de las tesis de Marx, es lo que está planteando Gramsci, aunque su postura es que aquí es correcto, hay que apoyar, hay que solidarizarse con esa revolución, pero se ha pensado de que nada que ver con lo que estaba escrito en los libros ni con lo que se esperaba, ¿verdad? Claro, para Rosa es algo semejante, ¿verdad? Un gran apoyo a lo que han dicho los bolcheviques, y por ahí empieza y también con eso termina, ¿verdad? Con la cuestión de la solidaridad, del apoyo. La Revolución Rusa es el acontecimiento más grandioso de la Guerra Mundial. De la Guerra Mundial ha surgido. Hay que darle la importancia. Lo que la guerra internacional, esa guerra imperialista, y la Revolución Rusa ha puesto de manifiesto, no es la inmadurez de Rusia, es la inmadurez del proletariado alemán, que no ha estado a la altura del proletariado de intentar la revolución, de hacerla. El tesoro de sus experiencias, esto está muy siempre demostrado, todas las lecciones que se pueden sacar de los triunfos de la fracaso, el tesoro de su experiencia. No gracias a hacer una apología acrítica, sino merced a una crítica detallada y reflexiva, que es lo que va a hacer aquella cosa. La mejor solidaridad es el triunfo. Muchas de las decisiones más graves de Lenin y Trotsky están todavía no instaladas. Es uno de los 7, pero no hay el más destacado. La revolución. Lenin y Trotsky dirigiendo el Congreso de los Soviets y antes dirigiendo la revolución de 1905 y Lenin dirigiendo el partido, ¿verdad? El partido da la consigna, pero son los soviets los que proclaman la revolución, los que organizan la revolución, todo el poder para los soviets. Entonces son las dos cabezas visibles. Que no tomemos sus actos como un modelo sublime de política socialista. Le recrimina a la socialdemocracia europea y alemana, y dice en una de las lecciones de la Revolución Rusa, no es la mayoría la que lleva a la táctica revolucionaria. Entonces, primero conseguir la mayoría para entonces poder desarrollar la táctica revolucionaria. Es al revés, es la táctica revolucionaria la que lleva a la mayoría. Y por ejemplo, los bolcheviques era un grupo bien pequeño, ¿verdad? Y gracias a su política correcta, entre febrero y octubre consiguen hacerse con la mayoría y ser determinantes en ese momento justo. La decisión con que Lenin y sus camaradas han dado, la única consigna progresiva de todo el poder al proletariado de los campesinos, ha hecho que de la noche a la mañana, de ser una minoría perseguida, calumniada, ilegal, a ser el amo absoluto de la situación.
o sea, la necesidad de la audacia. Se han ganado los bolcheviques el mérito histórico imperecedero de haber proclamado por primera vez los objetivos finales del socialismo como un programa inmediato de la política práctica. Que a mí me parece la frase bastante bien elogiosa, pero a pesar de el mérito histórico imperecedero de haber proclamado por primera vez los objetivos finales del socialismo como programa inmediato de la política práctica. Hasta entonces estaba bastante claro que Rusia lo que estaba pensando, revolución democrática, casi está planteando de una situación feudal, semifeudal, saltar al socialismo, solo golpe. Esa es la audacia de los bolcheviques, pero por otro lado su punto flaco. El mérito de haber planteado por primera vez, realmente pues el siglo XX, primera revolución, con las ideas de Marx, ¿verdad? El triunfo del proletariado, en un país donde la masa principal es el campesinado, no proletariado. O sea, unas condiciones. Entonces, claro, es un elogio que a la vez siento yo que guarda también su reserva, pues, ¿verdad? Como que la visión de Roosevelt, o sea, hay que solidarizarse, pero esto se trata de un experimento, ¿verdad? Vamos a ver cómo termina, ¿verdad? Hay que sacar todas las lecciones. Es correcto lo que han hecho, pero en una situación tan extremadamente difícil, claro, a no ser que la revolución triunfe en Alemania, en otro país desarrollado, pero eso no sé. Claro, muchas de las claves del por qué Stalin, por qué el stalinismo, en realidad están aquí en este análisis. Antes de decir, arrinconado, pero al final, ¿verdad? El uso de la violencia, el uso de la represión, ¿verdad? Pero bueno, eso está aquí implícito. El texto es de los primeros meses de 1918. Hace muy poco que ha ganado. Y ella está en la cárcel. Es increíble la capacidad de profundizar. Con el tema de la reforma agraria, ahora cualquier intento de nacionalización socialista de la agricultura se enfrentará a la oposición de una masa muy crecida y muy fuerte de campesinos propietarios. La socialización futura de la agricultura va a ser una lucha entre la clase obrera y las masas campesinas. El boicot de los campesinos a las ciudades es lo que hay que prever, a las cuales privan de provisión. La reforma agraria leninista ha convertido en enemigo del socialismo a un sector nuevo y poderoso del pueblo en el campo, cuya resistencia será más peligrosa y tenaz. Repito, para mí aquí están las claves de ese carácter prácticamente de terrorismo de Estado que van a ser los 30 años de Estado. Con la asamblea constituyente, los bolcheviques obtuvieron menos de la cuarta parte de los diputados. De 707 diputados, 370 son eseístas, 175 bolcheviques, 45 eseístas de izquierda, 17 cadetes, 16 mencheviques. El decreto bolchevique de disolución del 6 de enero de 1918, fíjense que las elecciones fueron el 25 de noviembre, por la corrección del calendario va a ser 8 de diciembre. El 6 de enero, con la corrección del calendario el 19 de enero, es disuelta la Asamblea Constitucional. Dice, bueno, es correcto, todo el poder para los socios, pero eso no debería significar que ya no existe Asamblea Constitucional y que ya no se vaya a hacer. Si la correlación obedece a una situación anterior al triunfo de la revolución, lo hubieran convocado de decir más adelante. Convocar de inmediato nuevas elecciones para la Asamblea Constituyente. Es decir, se trata, y ya que cuenta que sí son de principio de concepción del socialismo, de la lucha por el socialismo, de la unión entre socialismo y democracia. Y yo creo que es de las cosas más ricas que nos puede aportar nuestra sociedad. El medicamento que han encontrado Lenin y Trotsky, la supresión de la democracia, es aún peor que el mal que pretenden curar. Pues en realidad sepulta al manantial vivo
que permite corregir todas las deficiencias de las instituciones sociales. La vida política activa, libre, enérgica de las masas populares más amplias. Ahí está la solución para la vida de los. El derecho electoral bolchevique se apoya en la obligación general de trabajar. La democracia del soviet y los obreros que no tienen trabajo. O sea, no es una medida solo contra la burguesía, contra los que no quieren trabajar, sino una parte amplia de los trabajadores que está excluida de esta democracia restringida. Y por eso dice, los soviets son la base. De hecho, va a impulsar el Consejo de Obreros, la Liga Espartana. O sea, que sí están la misma, igual que Gramsci va al Consejo de Obreros. Los soviets son la base, pero también lo son la Asamblea Constituyente y el derecho a sufragio universal. Sin una prensa libre y sin obstáculos, sin ilimitada libertad de asociación y reunión, resulta imposible el dominio de las amplias masas populares para la dictadura del proletariado. La educación y formación de las masas populares son el elemento vital. Al suprimir la vida pública, los bolcheviques han cegado la fuente de la experiencia política y la ascensión del desarrollo. La libertad que se concede únicamente a los partidarios del gobierno y a los miembros del partido no es libertad. La libertad es solamente libertad para los que piensan diferente. Pero están actuando como si la revolución socialista partiera de una receta que tiene preparado el partido de la revolución. Y no es cierto. La realización práctica del socialismo pertenece a las tinieblas del futuro incierto. El sistema socialista únicamente puede ser y será un producto histórico nacido de la escuela de la experiencia. Aquí me remitirá para terminar a leer el párrafito final. El terror es una espada inservible, incluso de 2 kilos. La ley marcial más terrible es inútil para contener los excesos del lumpen proletariado. Es más, toda prolongación del estado de sitio conduce inevitablemente a la arbitrariedad, y toda arbitrariedad produce una degeneración de la sociedad. Los únicos medios eficaces al alcance de la revolución proletaria son medidas radicales de carácter político y social, transformación urgente de las garantías sociales de la vida de las masas, extensión del idealismo revolucionario que únicamente puede mantenerse a la larga por medio de la libertad política ilimitada y de la vida activa y a mayor intensidad de las masas. De igual modo que la acción libre de los rayos del sol es el medio más eficaz, purificador y saludable para combatir las infecciones y gérmenes patógenos, así también la revolución misma y su principio renovador, esto es la vida espiritual, la actividad y responsabilidad de las masas que aquella lleva consigo, es decir, la libertad política más amplia, constituye el único sol saludable y purificador. Que es como el final de esa crítica. Que enlaza mi modo de ver con el final de su crítica al ultracentralismo, para que veamos la coherencia, ¿verdad?, entre la concepción de partido y la concepción de revolución. Es verdaderamente divertido observar las extrañas cabriolas que la historia hace hacer al respetable sujeto humano en su actividad histórica. Aplastado y casi reducido a polvo por el absolutismo ruso, el yo toma su revancha en la medida que en su pensamiento revolucionario se pone a sí mismo sobre el trono y se proclama omnipotente, bajo la forma de un comité de conjurados, en nombre de una inexistente voluntad del pueblo, pero el objeto demuestra ser más fuerte y no tarda en triunfar, puesto que representa la expresión legítima de esta fase del proceso histórico. Termina con este párrafo.
Finalmente vemos aparecer en la escena un hijo todavía más legítimo del proceso histórico, el movimiento obrero ruso. Por primera vez en la historia rusa, sienta con éxito las bases para la formación de una auténtica voluntad popular. Pero he aquí que el yo del revolucionario ruso se apresura a hacer cabriolas y una vez más se proclama dirigente omnipotente de la historia, esta vez en la persona de Su Alteza, el Comité Central del Movimiento Obrero Socialdemócrata. El hábil acróbata ni siquiera advierte que el único sujeto al que corresponde el papel de dirigente es el yo colectivo de la clase obrera, que reclama resueltamente el derecho de cometer ella misma las equivocaciones y de aprender ella misma la dialéctica de la historia. Y en fin, digamos francamente entre nosotros, los errores cometidos por un verdadero movimiento obrero revolucionario son históricamente de una fecundidad y de un valor incomparablemente mayores que la infalibilidad del mejor de los comités. Así concluyo el campeón. Muchas gracias.